Bueno, antes de nada, agradeceros a todas, a todos el llenar este auditorio. El día que nos comentaron que era en el auditorio 400, yo entendía que era un número pues, por no ponerle 27, pero esa misma tarde me comentaron, oye, veo que son ambiciosos porque tiene 400 localidades. Y ahí yo ya llamé a Juan y dije, joder, Juan, pues vaya lío. Pero bueno, eso, muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias a todo el equipo, a todo, desde el primero a la última, por el apoyo durante estos 2 años, por el trabajo codo con codo. Y bueno, creo que en esto hablo por mí y por Juan, aunque Juan lo podrá comentar ahora, pero que ha sido un placer trabajar en esta exposición aquí. Es un encargo que a mí me lo lanza Manuel Segade a finales del 2023, una exposición que Juan de algún modo ya tenía ahí puesta, digamos, en el corcho, con una de esas chinchetas metálicas fantásticas, desde hacía años y que todavía no se había fijado una fecha. Cuando se pone la fecha, pues, bueno, pues al equipo del museo se le ocurre la posibilidad de poner a Juan en diálogo con un comisario como yo y lo cual pues estoy muy agradecido al equipo, muy agradecido a Juan por estos 2 años de una generosidad total a la hora de trabajar, risas, pero también mucho trabajo y que durante estos 15 días de montaje pues hemos podido, bueno, certificar que todavía nos podemos reír bastante juntos. Es una exposición, ese barco en la montaña, que bebe mucho de, esto es importante decirlo, bebe mucho de otros montajes históricos, bebe mucho de antecedentes como Back and Forth del año 1996 en el Iván, mucho creo yo. Bebe mucho también de exposiciones anteriores, como la que hace en el año 91 en el Palacete del Embarcadero y en la nave Sotoliva. Bebe de exposiciones de galería del año 87 en la Galería Montenegro, un gran cuadro que se llama 1960, que es uno de los que abre esta exposición. Bebe mucho también de la exposición del Reina Sofía del año 2003, que comisarió Enrique Juncosa en el Palacio de Velázquez. Bueno, y bebe también, pues, obviamente, de la exposición de Soñé que revelabas, que se hizo en el Kunstmuseum de Bonn y en el CEGAC en Santiago. Es una de las primeras veces al tocar en Santiago pues, que vi como gran cantidad de obra de Juan, aunque todavía no nos conocíamos personalmente. Bebe también mucho de Ojo y Paisaje. Esta mañana estaba Vicente Todolí y hubo posibilidad de comentárselo, pues, porque tiene también mucho de reconocimiento a muchas exposiciones que se han ido haciendo. Se fue, bueno, pues cocinando a lo largo de 2 años con encuentros en Madrid, con muchas conversaciones por teléfono, mucho WhatsApp, claro, un viaje fantástico a Nueva York en el que pudimos ya empezar a trabajar sobre una maqueta, sobre la primera de las maquetas, un segundo viaje a Saro, que después tuvo otro y que apareció la segunda maqueta y después apareció otra maqueta en Madrid, con lo cual ha sido una especie de casi de RISC, ¿no?, sobre el que hemos estado trabajando en un tablero. Nos ha permitido, bueno, pues la gran estructura que Juan y su familia, Rubén, muchísimas gracias a Rubén, bueno, pues que para mí, en mi caso, pues me ha dado la posibilidad de trabajar a un muy alto nivel en un proyecto del que poco a poco pues me he ido sintiendo como de algún modo muy autor. Quisiera seguir un poco el guión porque hay bastantes cosas que nos gustaría tratar y que me apetecería también que Juan hable bastante, más de lo que... Y yo te quería lanzar, bueno, el catálogo de esta exposición, siguiendo la línea de otros catálogos tuyos, hablaba de Back and Forth, hablaba de Ojo y Paisaje en Bombas Gens, se abre y se cierra con una sucesión de imágenes. En este caso, las imágenes introductorias, incluso la portada, sin embargo, no son de tu autoría, son documentos históricos. El cierre, sin embargo, completa esa secuencia inicial en alusión al título e hilo conductor de esta exposición. Y yo quería preguntarte acerca de estas imágenes en relación con la infancia, de dónde provienen esas imágenes que supusieron, de dónde sale el título de esta exposición. Creo que hoy, que yo que lo comenté tanto, me apetece que tú lo comentes. Bueno, yo tengo muy mala memoria y no me recuerdo mucho de dónde sale o de lo que has dicho esta mañana, pero
Pero sí, yo creo que el título nace un poquito de un intercambio de mensajes, de WhatsApps. En un momento determinado me dijiste, pues tú mándame ideas o a ver, algún título que se te ocurra, y te mandé varios. Y ya en una conversación yo creo que tú habías recortado esta frase o que se convierte ya en título, pero fue dentro de esos títulos que yo te envío donde tú me dices, es este, ya no le damos más vueltas. O sea que es un título tuyo. Yo lo escribí por accidente, pero tú eres al final el curador y el que, digamos, ordena y concreta las cosas, ¿no? Yo soy dispersión pura. Soy el hombre líquido y voy por ahí fluctuando y enhebrando historias, pero tú eres el que las fijas. Luego, por tanto, es una coautoría. Sí, yo lo veo así. Y sobre estas fotos que vamos a ver ahora, también podemos verlas ahí. Ah, sí, las veo allí. Yo no las tengo en la cabeza. Yo tengo en la cabeza del suceso este de 1960, creo que fue el 20 o el 21, cuando finalmente ya naufraga el Elorrio. Yo cumplo años el 19 de diciembre, esto es en el mes de diciembre, y pasé de ser 5 años a 6 años, ¿no? La memoria que tengo es muy, bueno, pues particular, se fijan en mí, pero son imágenes mucho más borrosas, no solamente por el paso del tiempo, sino porque recuerdo algunas imágenes impresas en papel de periódico. Y la calidad de los periódicos de aquella época no eran como es ahora, ¿no? Y de hecho yo recuerdo mucho, me impresionó mucho, no solamente el tema y lo que se hablaban por los vecinos, los compañeros o la gente que estaba en esa escuela de las monjas, donde nosotros íbamos todavía, o los comentarios en casa cuando mis padres y nosotros dos, mi hermano y yo, nos juntábamos a cenar y se hablaba de temas, de cosas, de familiares. Se habló durante bastante tiempo de este suceso. Y todo esto te va, digamos, formando una especie de historia muy particular o personalizada. Y sí que tuve acceso a algún periódico. Y en esos periódicos las imágenes eran mucho más borrosas. La tinta estaba impresa con bastante mala calidad. Incluso el punteado de la propia trama de la impresión. Yo tengo más esa imagen en la memoria, en el recuerdo. Y estas otras tú las has conseguido, pidiéndolas, no sé si al centro de algo de la imagen, archivos o algo, ¿no? Yo no sabía ni que existían. Pero claro, cuando las he visto, obviamente me vienen muchas cosas, muchas emociones. En la infancia se juntan siempre los miedos con esa especie de afán innato de aventura que puede tener un niño, ¿no? Y todo lo vas convirtiendo como en algo especial, en algo muy, no sé, mágico, ¿no? Y bueno, aunque era un suceso traumático que entra dentro de mí, se convierte en un tema recurrente después cuando en el año 86 yo decido, por apartarme cada vez más, ¿no?, un poco de esa pintura que se hacía mucho en la España de los 80, y yo necesitaba tener como un alimento de interior, no sé si atreverme a decir espiritual, pero vamos a decir de interior, ¿no?, algo que me vinculara con mi propia historia, mis cimientos, mi imaginario, y ese imaginario yo lo necesitaba cimentar en historias de mi infancia. Por eso, cuando vamos a Susilla a pintar, alejándonos un poquito del ruido del Santander Cultural del Verano, un amigo, Fernando Zamanillo, que está aquí hoy, nos consigue ese local, que era una iglesia abandonada, para que pudiéramos pintar. Pues vamos ahí a pasar el verano y estuvimos tan a gusto en aquella especie de iglesia con bóveda plana, donde no estaba prohibido el culto porque la bóveda pues, podía derrumbarse o lo que fuera. Pero para nosotros fue un escenario maravilloso, un lugar donde podíamos aislarnos, no recibir a nadie, en un pueblo donde había 3 vecinos,
y donde nadie te venía a visitar o a dar la vara, ¿no? Entonces ahí fue todo reclusión. Yo continué con la serie Río Cubas y una de las pinturas que digamos, construí o formalicé fue esta. Por supuesto, el barco no es el Elorrio, pero sí representa el Elorrio. Quiero decir que no corresponde al Elorrio, no tiene 3 chimeneas, quizás las pudiera tener el Titanic o no me acuerdo cuántas, pero quiero decir, no hay una intención fotográfica o verídica de reproducir ese cuadro categóricamente o a nivel de iconicidad, pero sí de rememorar el suceso y de algún modo curar una herida. Pero esa herida para mí ha sido fuente de muchas cosas y le he dado muchas vueltas. Como tú sabes bien, que has seleccionado también las obras sobre papel, con muchos pequeños dibujos collage, apuntes, pensamientos, donde aparece la figura del barco, a veces hundiéndose, a veces rescatada encima de una isla, a veces. Y bueno, no sé cuál era la pregunta, porque yo siempre me pierdo. Era esa. Era esa. Bueno, conecta ya con la siguiente, que una obra como esta, 1960, establece un nexo, digamos, entre esa memoria y el viaje que tú y Victoria Civera, tu compañera, estáis a punto de hacer en enero del 87. Y yo quería retomar aquí esa conversación de la que he hablado bastante, que es una conversación inédita hasta la fecha, que está en el catálogo, con Kevin Power, que se hizo a principios de los 2000, y él te pregunta en relación con la llegada a Nueva York y te dice, ¿y cómo empezaste a trabajar? Y tú le respondes, lo primero que hice antes de pretender hacer algo nuevo, en aquel contexto totalmente desconocido para nosotros, fue intentar repetirme, casi clonarme en el intento de pintar otra vez 1960. Y a mí me gustaría que ampliases un poco esa respuesta, que hables de ese viaje de ida y vuelta, de perder las imágenes hasta que las pinturas se vuelven negras, ¿no? y de esa pérdida de memoria a la que algún crítico en aquel momento hizo referencia. Vale, pero cógete la tijera porque yo empiezo a hablar y a navegar. Nos vamos a Nueva York. El viaje que hacemos es el viaje contrario a la ruta, digamos, del Elorrio, que viene de Baltimore a, vamos a decir, la Costa del Angre, Galizano, tal. Y al llegar allí, pues estamos como pulpos en un garaje, ¿no? Llegas a un estudio que es un sublet, un alquiler con otro artista, lleno de máquinas, porque era un escultor que hacía piezas de estas raras, cinéticas, con agua, elementos naturales. Todo era una especie como de locura dentro de la casa, ¿no? Y es cierto que era un momento en el que el neogeo, el apropiacionismo, el arte conceptual, todo estaba muy presente en la línea de pensamiento, en el espíritu de los tiempos de aquel Nueva York. Y, por supuesto, pintar así, vamos a decir, a pelo, ¿no? Como podía yo pintar, pues no tenía mucho sentido. Yo, en vez de intentar, vamos a decir, esperar o forzar un cambio, lo que hago es, quizás por miedo, me refugio en la idea de protegerme. Es decir, seguir con mis fantasmas e intento hacer una segunda versión de 1960. La pintura está ahí y es también grande. Queríamos haberla colocado simultáneamente o arriba una de la otra del 1960 que hago en el año 86, yo ya estoy ahí en el 87, y hago esta pintura, que me cuesta lo suyo porque tiene muchas capas matéricas, etcétera, etcétera. Y bueno, sin darme casi cuenta, aparece ahí el barco ladeado, situado, ya no en una loma, en una montaña o en una colina, etcétera. No ocupa el lugar del convento, que es lo que yo intento hacer en el 86, sustituir el habitáculo de la aventura, que para mí era el barco, porque también cuando eres pequeño el barco, la navegación, los piratas, el descubrimiento de muchas cosas, estaba vinculado a la idea de aventura, de descubrimiento y demás. Y la pintura también tiene algo de eso. Yo cojo el barco en 1960 y lo sitúo en el lugar teórico donde estaba situado el convento de las monjas, es decir,
donde nosotros vivíamos. Mis padres trabajaban para las monjas y la casa donde vivíamos estaba anexa, pegada al convento. Y aquí pues ya desaparece esa continuidad de la tierra y digamos que el banco está atascado o concretado en una isla, rodeado de tormenta o de agua, de no sé si es peligro o encallado. Pero no era encallado de que se iba a hundir, sino que seguía salvado, ¿no? Sustituyo la casa como protección, habitáculo seguro, por el barco. Pero lo que no estaba seguro ahora era el lugar de la casa. A ver si me entiendes, porque el que estaba desplazado era yo, o éramos Vicky y yo. Entonces hay un juego de inversiones y de algún modo también reflexiones que te las da el hecho de hacer y de andar por tus propios pasos, o sea, pintar, que yo no es que había diseñado previamente este cuadro, sino que, bueno, pues por circunstancias pictóricas se formaliza y concreta de ese modo, ¿no? Y es un poco el punto de partida de una aventura, ¿no? Y no sé tampoco cuál era la pregunta. Y se va oscureciendo. Claro, y después ya de esta segunda versión, que yo la llamo 1960 Williamsburg, porque estoy con Williamsburg diciendo que he hecho el recorrido contrario al del barco. Hay un cruce de rutas o de camino. Mis pinturas empiezan a parecerse cada vez más oscuras. Y de hecho hay, no sé si habéis visto la exposición, 2 cuadritos pequeños que son ya muy negros y que cuando una galería de París se da cuenta o alguien me presenta de que soy fulanito, me dice, hombre, pero si yo tengo en inglés, no, c'est pas posible, quiero ir a tu estudio, nuestra amiga, y se empeña en venir y me propone hacer una exposición en París. La exposición que hago en París son cuadritos, eran un grupo grande, extenso de cuadros pequeñitos, casi todos eran negros con muchos matices, había mucha materia, digamos que emitían luz, pero era una luz muy oscura, una luz muy desde la materia, desde la entraña de la oscuridad en sí, ¿no? Y bueno, pues a mí me interesó mucho esa exposición. La idea en la que me basé fue, los cuadritos iban en el espacio situados como a veces cuando vemos un transatlántico, un barco, incluso un avión, ¿no? Vemos las ventanillas, ¿no? Como situadas en paralelo haciendo un recorrido, y para mí eran un poquito como los posibles visiones o sueños que podía tener un marinero que había hecho esa travesía previamente al ir desde Baltimore o desde Estados Unidos a Galizano. Y bueno, fue un tema, también seguía con la historia obsesiva esa, pero me sirvió mucho y algunos críticos que, bueno, escribieron sobre la exposición llegaron a decir o decían que Juan Huxley estaba haciendo cuadros amnésicos o sin memoria, había perdido las imágenes. Es más o menos lo que dijeron, 2 o 3, ¿no? Y bueno, de ahí paso ya a un cuadro grande que también está presente en la exposición, que yo le llamo Negro Williamsburg, que tiene muchos negros, muchas capas, mucha materia. Ya no hay barco, solamente hay una montaña lejana y hay una especie de espacios en movimiento y de muchas otras cosas que ya van configurando, pues bueno, nuevas cosas que van apoyados en los dibujos apareciendo, ¿no? Sí, ahí mismo en ese escenario surgen esas conexiones tuyas con Nemo y Nemaste que se pueden ver al fondo de esa sala. Y en la segunda, en el caso de Nemaste, según escribe Mónica Carballas en 2021, una cita que me pareció muy interesante, que decía: das la bienvenida a todos los otros diferentes que hay en ti con la intención de prescindir de un estilo propio, una ilusión por otra parte, como la de repetir siempre el mismo cuadro. Es una idea muy interesante porque de algún modo nos conecta con ese gesto que planteas cuando decides repetir 1960, pero también muy presente posteriormente en una serie como Señal que revelabas. Y dinos, ¿cómo influye esto en los cambios que está viviendo tu pintura y que podrán verse muy claramente en las pinturas que se presentan en Documenta 9, pero también en otras piezas aquí presentes como Redworks o Fragmentos Ibéricos? Sí, estás ya pasando a la segunda, tercera, cuarta sala, entre la 3 y la 4, ¿verdad? Bueno, primero íbamos a hablar de esto.
que es de lo que Bueno, estábamos hablando. esto ya es una zona de mi pintura o una fase o una sala, un recorrido en el que he pasado, en esa segunda sala hemos colocado estratégicamente un cuadro matérico negro pequeño, donde hay una especie de nave que sale de la materia y está iluminada. Yo no sé si es un barco, si es una nave o qué es. Pero bueno, podría ser una pincelada también. Y al lado hay una especie de óvalo situado, una especie de membrana que a su vez anuncia la posibilidad de un volumen sin, digamos, pretender representar una cosa evidente, pero que viene de los dibujos que están delante y que hacen alusión al concepto de ojo y paisaje. Entonces, yo escribí unos escritos que les llamé escritos en tinta blanca y ponía en voz de Nemo, del capitán Nemo, una serie de aforismos que en suma, unos más de índole, no sé, lírico, otros más tal, eran reflexiones sobre la pintura y el posicionamiento en la pintura y en la búsqueda, ¿no? Entonces, uno de ellos decía, era un intervalo, no estaba hablando Nemo, sino que el intervalo es un tercer sujeto, una tercera persona. Decía algo así como, Nemo no utilizaba el periscopio porque veía reflejados sus ojos en él y los infinitos paisajes que dentro de él había. No sé si lo he redactado bien, pero la idea es esa. Entonces ya me estoy encontrando con ese capitán Nemo al que conozco en un sueño. Está andando por mi estudio por la noche entre las máquinas de Norman, de este escultor. Yo las máquinas las había, como pude, arrinconado todas, porque si no, no tenía espacio para trabajar. Pero eran también muy, muy curiosas, ¿no? Porque cuando estás... Claro, a nosotros, a los pintores, nos gusta tocar y nos gusta hacer. Y tener unas sierras y unas máquinas que sirven para cortar o para lijar o para lo que fuera, también nos sirve, porque nos podemos hacer bastidores y cosas que luego podemos utilizar. El caso es que Nemo, yo me fijé en que siempre iba andando sobre sus propios pasos. Y esto me sirve mucho, el poderlo escribir, porque representa un poco lo que yo he hecho después. Yo lo que he hecho ha sido procurar lo más posible estar en el estudio, que es donde mejor me encuentro, y repetir esos pasos, de algún modo, ¿no? Estas pinturas que aparecen ahí son un poquito sobre el mundo submarino, sobre el agua, la presencia del agua. Algunas están en la exposición, otras no. Y digamos que esa materia oscura, ese negro tremendo y torturado de las costras, en las capas de pintura, en esa piel gruesa, ¿no? que hay en ellas, se va licuando en función de respetar la luz desde el fondo de la tela, la luz que aparece. Entonces hay más transparencia, hay más veladura, hay más justaposición, pero tratando de no, digamos, saturar o llenar demasiado la obra. Lo digo así muy fácil porque las estoy viendo con muchos años. En ese momento no sabría qué decir. Tendría que tenerlos escritos en tinta blanca para que Nemo me chivara, ¿no? Pero creo que eso es lo que pasa. Y ahí tenemos 3 cuadros grandes y algunos pequeños donde empieza a gestarse ya una intención basada en ese encuentro con el pequeño nepalí en Katmandú, que me responde que lo que él saludaba no era un saludo estándar, sino así sonriéndome me dijo, trato de buscar lo que hay de especial, de diferente dentro de ti. Sonriendo, ¿no? Yo, claro, piensas, bueno, esto está lleno de hippies, de turistas, pues esto es una estrategia comercial, yo qué sé. Pues se lo dirá a todo el mundo, como decimos habitualmente, ¿no? Pero cuando llegué con mis muchos carretes de fotos, iba al laboratorio y volvía y tal, seguía repicando dentro de mí esta idea, ¿no? Y me planteé y dije, ¿por qué no intentar trabajar siempre sobre un formato único, si no único, muy parecido? Es decir, y voy a empezar en pequeño, por eso del ahorro y lo tacaño soy yo,
pero desde una estrategia que es la de buscar esa diferencia y que esa diferencia me la dé el propio interior de la pintura. Yo voy a ser un espectador, voy a estar conversando, pero va a ser el cuadro el que me va a conducir a mí. Yo no lo voy a forzar a que tenga todas estas capas de materia, a que redefina una imagen que ya me conozco y sobre todo a que siga las pautas de un estilo Juan Huslé. Es decir, sin darme cuenta estaba renunciando a mi estilo y a la idea de yo como autor. Y entonces, según iba trabajando, iba conversando, aprendí a esperar, a respetar en esa conversación, me voy dando cuenta de que estaba trabajando en contra de la idea del estilo y lo trato de llevar a cabo con mayor intención. Por eso de los nemastés pasamos a esas pinturas que se basan un poquito también en los tips de Barnett Newman y en otras cosas. Me meto mucho en conversaciones de pinturas, en tratar sobre todo también de darle como una segunda vida a mucha pintura que ya estaba, vamos a decir, denostada, porque claro, eran los años en los que todo el mundo tenía clarísimo, sobre todo a nivel de crítica o de opinión, de que la pintura ya estaba más que trasnochada, muerta, etcétera, etcétera. Y sin embargo yo había tenido la experiencia de que en mi primera exposición de Nueva York, donde había cuadros de tránsito entre estos y los anteriores matéricos, recibo una crítica estupenda en el New York Times, así un poco por sorpresa, y me llegan como muchas ondas, o vamos a decir voces, de personas que se interesan mucho por el trabajo y muchos de ellos son artistas, y artistas importantes. Quiero decir, no importantes porque fueran muy mayores, sino porque estaban muy bien considerados. Y entonces respetaban el trabajo y lo que ocurría dentro de ese trabajo. Y eso a mí me reafirma en que a veces mirar hacia atrás o olvidarte del espíritu de los tiempos, bajarte del autobús donde va la manada de los 20.000 hijos de San Luis, y todo esto pues es un ejercicio quizás necesario, y yo sin darme cuenta lo había empezado a hacer cuando me meto un poquito dentro de mí con esa huida a su silla, buscando algo especial, peculiar, particular, diferente, sin yo ser muy consciente de ello. Pero cuando me dicen el nepalí aquello y empiezo estos cuadros, ya procurando que la sintaxis se abra lo más posible, que yo sea lo menos Juan Huslé posible y que cuanto más, ya empezando con los celibaters, amplío esa medida a la otra habitación, que tú vas a hablar de ella ahora, pues me doy cuenta de que estoy empezando a, no sé, como a un viaje diferente. Me encuentro en una situación distinta. Sí, esas piezas más pequeñas que comentas es un poco lo que ocurre en el año 92 en Documenta, ¿no? Sí. En fin, aparecen estas piezas y... ¿Aquel quién es? Aquel es uno que se coló en la foto. Te la cachas, ¿eh? Que es un poco lo que se intenta en la sala siguiente. Hay una pared que remite a Documenta. Ahí parecen los más grandes los cuadros, ¿eh? ¿Eh? Ahí parecen más grandes los cuadros. Ah, entonces no está cachas. No. Y es un poco lo que nos da paso a continuación a lo que tú estás comentando de los celibaters. Vamos a enseñar. Sí. Bueno, ese año yo no sé por qué me llevan la Documenta, porque en las anteriores Documentas casi no había habido... Bueno, había un poco alternancia, ¿no? Había una Documenta en el 82 que había vuelto a fijarse en la pintura y a considerarla como algo sustancial. Luego había otra Documenta mucho más tal. Y luego esta, Jan Hood, que es el curador, a mí particularmente me dice que seguía muy trabajo, lo había visto mucho, etc. Y que lo que quería era sustancia. Él hablaba mucho de la palabra esa. Yo, claro, no sabía lo que era, ¿eh? ¿Qué es la sustancia? Pues es eso que podemos aludir diciendo que la piel de las cosas encierra algo más que superficie, ¿no? Y creo que por ahí iba él. Yo había estado un año anterior o año y medio en dos exposiciones que creo que fueron importantes o relevantes, vamos a decir, en Nueva York, en la Pace Gallery y en otra galería en L.A. Louver.
curadas por dos curadores de mucho prestigio, y me habían metido en ambas, y era el único artista, vamos a decir joven, que estaba en esas dos exposiciones coincidiendo, ¿no? Quizás esto también, en contra de lo que podía decir Jan Hut, yo no lo sé, no estoy acusando de nada, pero quizás también influía, porque había como un caldo alrededor, una resonancia en la que la gente estaba valorando lo que yo hacía, ¿no? Y eso me daba libertad, y yo, bueno, pues cuando fui a Documenta pues estaba ya en una fase de, vamos a decir, construir, deconstruir, respetar mucho. Hay algún cuadro que son casi de superficie virgen en una parte del cuadro amarillo pequeño, por ejemplo. Siempre trataba de respetar el fondo de la tela, y ya tenía cuadros en los que la intencionalidad de reivindicación de lo pictórico era bastante evidente, pero yo lo camuflaba. O sea, yo utilizaba títulos curiosos que significaban algo para mí, pero no hacía un statement escrito para colocarlo al lado del cuadro, porque yo esas didácticas extremas a mí no me seducen, ni creo, ni me gusta leerlas cuando voy a ver una exposición de pintura. Creo que la exposición de pintura la tengo que experienciar o experimentar cuerpo a cuerpo. Y si estás desnudo como está la pintura, mejor. Quiero decir que tiene que ser una conversación honesta. Y bueno, pues este de aquí, que está también en la exposición, fue un statement de confrontación o diálogo o de imposibilidad. Se hablaba mucho de la imposibilidad de la pintura, entre dos líneas o derivas opuestas. Y lo titulé Mimón, aparte porque Mimón para mí significa en mi compromiso, mi pasión, mi amor por la pintura, pues también lo que estaba encerrando ese título era Miró versus Mondrian. Es decir, lo onírico, la soltura, lo que no puedes ordenar, lo que se escapa y lo que ordena, controla y mide, ¿no? Claro, estaba hablando también de lo que subyace, como la idea de los sueños, la idea de las aguas y de algún modo la trama de la ciudad, que ya empieza a pesar, que ya tenía más años allí. Y bueno, pues es una sala donde hemos podido, pues tu idea era rehacer en lo posible el espíritu de Documenta, y no hemos conseguido algunas pinturas interesantes o importantes, pero hemos conseguido otras. Sí. Y un poco en aquel momento que está teniendo lugar la Documenta, pues aparece eso, las pinturas celibaters, la última de la batería esta es Gramática Urbana, que también la tenemos aquí, que es un poco la que inaugura ese momento, y que es una exposición esta es una exposición en la Galería John Good en el año 92, y que yo de algún modo los entiendo ya como pinturas totalmente neoyorquinas, ¿no? No sé cómo lo entiendes tú. Sí, hay siempre un mestizaje en mi trabajo, pero un mestizaje de, digamos, mirar hacia adentro, mirar hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, allí Gramática Urbana, claro, que está en la exposición. El otro es Broadway Cuchillo. Es una vista como de cuando miras desde mi casa cuando nos movemos a Manhattan hacia abajo. El otro es España, es una rosa. Y el otro me parece que se llamaba Casita Española de Magic Tape, porque me hacía mucha gracia lo de, sobre todo los pintores cuando utilizaban la Magic Tape para proteger unas zonas y que no se pasara la pintura. Y bueno, yo utilizaba más la brocha directamente, o no sabía muy bien cómo utilizar esas Magic Tape. Pero sí que es cierto que en la cultura de Nueva York ya te había empapado más. Y de hecho yo utilizaba mucho la tape, y sobre todo, ¿cómo se llama la tape esa que es plateada? Se me ha ido ahora. Pues por ejemplo, sí, la cinta americana, o como tiene otro nombre allí, duct tape. Entonces... Allí no le llaman cinta americana. No, pues esa que era muy fuerte. Aquí es un poco más frágil, más débil. Pero esa, por ejemplo, para ponerte paneles en el suelo de tu estudio y no manchar el suelo, pues echas unos tablets, me parece que les llamamos aquí, no sé cómo, le pegas eso en las costuras o en las uniones, y aquello no se mueve y no manchas nada el suelo y tal. Y, en fin, pues hice una especie de juego, homenaje. Aparece Mondrian también bastante, porque tanto a Vicky como a mí nos impresionó mucho
el estar delante in situ, en vivo, de esas obras que siempre parecían muy frías y muy poco plásticas. Y claro, sin embargo, el propio nombre de ese movimiento al que él pertenecía o fundó con aquellos otros, neoplasticismo y tal, indica algo de lo contrario, y estaban pintadas y muy pintadas, esas obras, quiero decir, muy valorando la superficie y la imagen, fusionando ambas cosas, ¿no? Y con mucha intención. Y me llamó mucho la atención dos obras del final de su camino, trayectoria, eran los Victoria Boogie Woogie y Broadway Boogie Woogie, y hice versiones de esas pinturas. Por supuesto, no se parecían demasiado, pero el espíritu que yo trataba de representar era una idea, y era mi convicción de que si Mondrian hubiera seguido pintando, es decir, si no las hubiera palmado, hubiera acabado pintando jazz, quiero decir, pintando curvas, pintando movimientos gestuales, es decir, contradiciéndose. Bueno, y ahora, viendo un poco la hora también, porque estamos aquí... ¿Ya te quieres marchar? Yo no, pero... Trabaja, hombre. Una sala de la que hemos hablado bastante, déjame que pase estas dos. Un par de exposiciones de la que hablamos bastante es esta exposición Shaman Reed en Nueva York en el 99, que ahí aparece el segundo Soñé que revelabas, o esta exposición que es Vanishing Lines un año antes en la Galería Soledad Lorenzo en Madrid. Y bueno, siempre creo que en los últimos años, y hablábamos mucho de eso, es una constante que los Soñé que revelabas, estos cuadros, aparezcan muchas veces en baterías, del mismo modo que los Celibaters, unas baterías de Soñé que revelabas, pero yo durante todo este proceso pensé mucho en qué contexto aparece el primero y el segundo, que están ahora en una de las salas. Y estos dos cuadros, por un lado aparece en la exposición en la Galería Soledad Lorenzo, aparece el primero, y el año siguiente aparece el segundo, conviviendo en gran parte con piezas. Ahí nos encontramos Bilingual, a la izquierda de todo, detrás de aquella puerta, y aquí nos encontramos The Little Human Element. Son un poco piezas que hemos incluido otra vez en esa sala y que de algún modo se generaba ese diálogo. Y a mí me interesaba mucho también mostrar cómo surgen también esas dos pinturas, entender el Soñé que revelabas no como un cuadro que se identifica a Juan Usle constantemente con unas pinturas como las Soñé que revelabas, sino en el momento en el que Soñé que revelabas fue una pintura rara. Sí. Creo que está muy bien, por cierto, he de felicitarte, porque esa idea, y yo estoy recibiendo buenas opiniones y no te creas que lo tenía tan claro, ¿no? Pero sin embargo, simultanear, de algún modo es un poquito como la idea de los Nemaste, el mismo formato llevado a un grande, y que cada pintura sea hija de una idea, o de un padre, o de lo que sea, ¿no? Sí, y yo exponía simultáneamente pinturas negras con pinturas luminosas, gestuales con más espaciales organizadas. Los soñés, el primer soñé que nace es un poquito, pues bueno, pues como casi nos lleva a la sala anterior donde has colocado o hemos colocado Encerrados, que es un cuadro negro que de algún modo encierra todo lo que es la pintura y la historia de la pintura. Es como aquella idea de Reinhardt, ¿no? De, bueno, aquí no hay nada. Bueno, lo decía yo vestido de Nemo, pero hablando de Reinhardt. Pero no vemos nada porque nos parece que es un cuadro negro, pero si te fijas más, hay un cuadrado dentro del fondo del cuadro negro. Y yo, pues por echarle un poco de ironía, solía decir, bueno, es negro porque a nadie se le ocurrió apretar el botón y dar la luz, ¿sabes? Para que salieran todos los bichos, ¿no? Y todos los fantasmas que llevamos. Entonces, sí, en esta expo, que por cierto yo pienso que fue una expo que estuvo muy bien, se mezclaban lenguajes muy distintos, ¿no? Como la gente tiene tendencia, sobre todo le llamo gente a vosotros, a los teóricos, a los críticos, a los que emitís juicios y ordenáis la cultura, les chocaba bastante. Y veían como que había ahí dos mundos que se contradecían. Y me parece, y te aplaudo, porque has tenido el valor de colocarlos un poco como
en la relación en la que pudieron estar en esa exposición o en alguna otra exposición. Incluso creo que tenemos una obra que no estuvo en esta exposición de Shane Reed, que es Mantis, ¿no? Mantis, y que sin embargo, pero era simultánea. De hecho, aparece en el catálogo, pero se presentó en una exposición que simultáneamente estaba haciendo en Colonia. Sí, pero yo he recibido muy buenas opiniones. Nadie me ha pegado ni nada por esa habitación. Bueno, y eso es un poco lo mismo que ocurre, digamos, en la sala siguiente. Yo las estoy pasando un poco para irnos a la parte... bueno, es una relación, y hablando un poco de esa especie de tributo a otros montajes, esto es una de las vistas del Palacio de Velázquez en el 2003, en el que ya se creaba ese contacto. La que está en medio no es Casita al Norte 3, pero sí que estas dos piezas conviven. Es The River of Love, que es un cuadro, a mí me encanta ese cuadro, esa pintura, pero... Y un poco esas conexiones, digamos, de obras que se están dando en el mismo momento, de familias que están conviviendo con Soñé que revelabas, vuelve a aparecer en la sala siguiente. Aquí tenemos La novia de Belchite, que convive con el Soñé que revelabas 11, con también una vuelta a los Mantis, como 10 años después. Y a mí me gustaría entrar ahora en lo que es Línea Dolca. Línea Dolca ocupa una sala y media. Hay una cita de Kevin Power, por citarlo otra vez, que a mediados de los 90, y yo creo que es muy interesante a la hora de entender tu vínculo con la fotografía, que a mediados de los 90 dice que es extraordinario ver cómo tus fotos, obtenidas hace algunos años, se relacionan tan intensamente con algunas de las obras producidas ahora en el estudio de Nueva York. Y dice, fotos del cielo tomadas a través de la ventana de un avión o de los raíles de tren fotografiados desde el andén, o fotos de simples elementos arquitectónicos. Eso, pues yo anotaba aquí que una buena muestra de la importancia es eso, es Línea Dolca, digamos, una instalación, una obra que abarca una selección de imágenes de una especie de diario de entre el 2008 y 2018. Y que el otro día comentábamos que es un tipo de fotografía es una fotografía muy hecha desde la pintura. Y bueno, creo que por el punto de arranque de esta serie, pues tenía todo que ver con la exposición y que... Me viene ahora... ¿Puedo hablar ahora? No, me viene con lo que has dicho y lo que dije yo antes de apretar el botón, que a ver si Línea Dolca es un cuadro marrón y negro que se basa fundamentalmente en la idea de la pastilla del chocolate, es decir, del deseo de esos niños que aparecen en aquella primera foto, que somos mi hermano Pepe y yo, aguantando la pastilla para que se viera, me imagino, de que comíamos chocolate o algo así, y que contenía ese deseo de abrir aquello. Me imagino que para comerlo, pero también yo recuerdo que nos encantaba alisar la plata, ¿sabes? Y alisarla con las uñas y dejarla como una lámina donde la luz se reflejaba, casi perfecta, ¿no? Y tiene que ver, yo creo que también esta instalación o esta obra con eso que hablábamos de apretar la luz, de darle luz, porque revelar también viene de ahí, ¿no? Y con esa otra idea de los negros, ¿no? ¿Qué encierra encerrados? ¿Por qué encerrados tiene color solamente en los bordes y lo único que percibimos al mirarlo es un enrejado, como de ladrillos o brochazos que se entrecortan y que construyen o cierran un espacio? ¿Qué hay detrás o qué hay dentro? Hay algo siempre. Y bueno, es una instalación que hacemos en Spyvisor, que la hacemos porque gracias al impulso, a la insistencia y a la gran visión y la pesadez de un personaje que se llama Mira Bernabeo, y que eran él y Mira y Miriam Lozano, en un viaje a Nueva York me dicen, siempre te vamos con una cámara, ¿qué haces? ¿Tú por qué? Claro, es una cámara así como pesada. Yo soy bastante mayor que ellos y tal. Queremos ver tus fotos. Y yo les dije como condición, bueno, venga, vamos a trabajar a ver si sale un proyecto cuando me lo proponen, pero con la condición de que vengáis y estéis por lo menos 3 días o una semana aquí
metidos y vemos, porque yo sabía que había muchas fotos. Entonces se concretó una pauta de tiempo, como de 10 años, y ahí estuvimos encerrados muchas horas al día, viendo y viendo y viendo y seleccionando. Hacíamos carpetas de esto, carpetas del otro, pum, 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 pum. Yo solo no lo hubiera hecho. Pero Vicky, Miriam y Mira, que era como una máquina, pues me ayudaron a hacer lo posible. Y el montaje también fue una colaboración muy, ¿cómo se dice?, cercana, muy casi de fusión, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí estamos los ojos de todos. Pero por hablar de los ojos, como también hay una serie que se llama Ojo y Paisaje, y siempre estamos hablando de la mirada de Nema, de la mirada del artista y todo esto, yo creo que sí, que lo que tú decías de la pintura de Juan Usley en la fotografía en la pintura, es la mirada del artista, es el propio ojo de este señor que pinta cuadros de este modo y que sale a la calle o en su propio estudio y dispara hacia todo aquello que le depara o le transmite interés. Y a mí me interesan muchísimas cosas, lamentablemente, porque disparo mucho. No sé si en otra vida hubiera sido un asesino, un francotirador, no sé. Pero me protejo en la cámara, disparo y robo imágenes de la vida. Yo creo que soy un ladrón. Me encanta coger retazos, retales, fragmentos, cachos. Fotografía muchos blow-ups. Es decir, cosas que pasan desapercibidas, pero que yo me quedo clavado con ellas, porque veo con ojos de pintor, ¿no? Y no pretendo ser fotógrafo para nada, pero bueno, me ha gustado siempre la fotografía. Y sí que es verdad que hago muchas. Bueno, y por cerrar, y antes de pasaros el micrófono por si alguien quiere preguntar o comentar algo, cerramos esta exposición del mismo modo que, por ejemplo, se abría el Palacio de Velázquez y que se han realizado tantas exposiciones de Juan en los últimos años, en los que ha sido un recurso trabajar con estas baterías de algún modo muy efectivas, ¿no? Y de algún modo que ayudan también a ver un poco la diferencia dentro de esa idea de repetición y enriquece mucho. Pero de algún modo también, como es una exposición que va atravesando, que visualmente hay que armarla mucho desde la propia sala, pero hay que armarla también mucho con la relación con las salas contiguas. Y en este caso, pues, la estuvimos trabajando mucho así y digamos que se traslada mucho, se va colando mucho lo que es ese cuadro, ese 1960, en la sala de los Soñé que revelabas, y vuelve a aparecer de algún modo esa conexión visual que, para una obra que supuestamente es tan distante, porque hay 40 años por medio, y tan distinta, porque podría incluso verse ese trabajo y no identificarse con Juan Uslé. Sin embargo, ahora que los vemos en conexión, que vemos esas dos piezas azules, que vemos ese pequeño paisajito que hay antes de salir de esta última sala, de algún modo remite a eso que nos está contando 1960. Sí, ahí hay un hilo, ¿no? Un hilo escondido, porque está bastante escondido. Como también en las pinturas, yo utilizo mucho términos relacionados con el tejer, con hilaturas, con estas cosas, porque creo que es importante. Y mira, me acabas de decir o demostrar que es un recorrido un poco al revés, ¿no? Lo que hemos hecho. Nos hemos basado o partido más de una cierta idea de la cronología y, sin embargo, también hemos tenido libertad, ¿no? Para, dentro de un momento determinado, pues una pared X, pues utilizar la idea del contrapunto o la conexión, o que las vistas de una habitación o de una pintura situada en esta habitación pues tengan conexión con lo que parece de la siguiente, ¿no? No hemos hablado, ahí que estamos viendo, esto es parte de la exposición, esto es en Bonn, ¿verdad? Sí. En el Kunstmuseum de Bonn. Que bueno, cuando me propusieron la exposición, para mí, pues hombre, yo muy contento de hacerla, pero en principio me plantean hacerla en 3 salas grandes, pero luego ya Stefan Berg se entusiasma cuando va viendo más el trabajo, las obras, todo esto, y me cede, o sea, me dedica
6 obras grandes, 6 espacios grandes. Y yo iba a Bonn, después de haber hecho toda la selección él y todo, aterrorizado. Bueno, siempre está uno aterrorizado cuando va a hacer una exposición, pero iba aterrorizado porque, claro, yo pensaba, entras en la primera sala, la gente, ¿no? Va a entrar en la primera sala, van a ver un cuadro negro, 2 cuadros negros, otro cuadro negro, otro cuadro negro. Bien, pues una sala de cuadros negros, pero pasan a la siguiente sala, otro cuadro negro, otro cuadro negro, otro cuadro negro, otro cuadro. Claro, todo esto viene de una idea a la que luego vamos a volver, el cómo yo y el por qué comienzo esta familia de pinturas Soñé que revelabas y en qué se fundamenta. Pero yo iba, temblando. Y después pasas a la tercera, pero ya no pasas, tú ya has visto esto y no eres amante de la pintura, o no te gusta el trabajo de este autor y ya no pasas a la tercera, porque si asomas un poco la nariz y ves que otra vez cuadros negros, te vas y se quedan las otras 3 salas sin mirar, ¿no? Y sin embargo fue impresionante ver el despliegue aquel. Y yo le pedí a Estefan que me dejara un día para mí, estar solo en el museo, ¿no? Y me lo pasé como un enano, de verdad, ¿eh? Me lo pasé súper bien. Incluso hice muchas fotos de detalles, de esto, de lo otro, porque descubría mucha... No era sintaxis solo, eran mundos que se esconden. Incluso se esconden y a veces más sutilmente y a veces de forma más desgarradora te muestran, vamos a decir, universos, ¿no? Y cantidad de cosas que tú llevas dentro, no sabes a qué se deben, pero forman parte de ti. Y me celebré un poco, porque yo cuando hice esa exposición en el 2014 ya pensé, seguramente esta va a ser una exposición con la que voy a cerrar ya el ciclo La familia Soñé que revelabas. Y en esa experiencia de estar solo allí todo ese tiempo, salí convencido de lo que me quedaba por hacer, pintando de esa manera. Y es que nace esta familia, tenemos los 2 primeros en una sala y luego tenemos otra sala última o primera, depende de cómo entremos a la exposición, que es de formato mayor. Yo cuando hago el primer cuadro, pues no soy muy consciente de... Estoy haciendo un cuadro distinto porque seguía con la inercia de lo celibater. Celebrar eso de la diferencia, esa idea duchaniana, ¿no? Bueno, cuanto más original, dispersa, distinta, etcétera, sean las pinturas, pues mejor. Bueno, él pinturas no hizo demasiadas tampoco, pero vamos a decir obras. Entonces, para mí eran pinturas, porque yo lo que sí que era un defensor acérrimo de la pintura, ¿no? Entonces, me agarró a Duchamp, porque claro, Duchamp era el enemigo mayor de Picasso, y era el que todo el mundo utilizaba para destruir a Picasso, ¿no? Entonces, Picasso, los detractores de la pintura lo veían como comercio puro y a Duchamp como ideas prístinas y no sé, sublimes, ¿no? Más elevados y tal. Para mí son 2 grandes monstruos y creo que los 2 dicen muchas cosas y muy importantes. Como otros muchos pintores que me gustan. Cuando estoy pintando un día por la noche o al atardecer, había cerrado las ventanas, estaba concentrado en mi pulso, estaba trabajando una pintura negra. De repente tengo un flash muy claro, muy nítido. Esta pintura yo ya la he hecho. Y claro, yo me había planteado nunca repetir un cuadro. ¿Me entiendes, no? Entonces, ¿dónde estará el cuadro? Claro, el cuadro ya no estaba, se habría ido a otra exposición. Creo que a lo mejor a esa exposición de Madrid, ¿no? Pero yo tenía un residuo que era una imagen. Voy a buscarla, la veo y veo, claro, similitudes, pero no eran tan iguales. Pero lo que seguía de trabajo, cuando dejo la imagen, intencionalmente intentaba aproximarme a ese cuadro, o no sé. Y sobre todo ya me planteé intentar un tercer cuadro, con hacer una familia de esa manera de hacer, y que se iba a llamar Soñé que revelabas. Y la intención del tercero, que no está aquí, tampoco estuvo en Bonn, sí estuvo, sí.
fue la de copiar literalmente el primero, o sea, repetirme. Justo la estrategia contraria de lo que había perseguido durante todos esos años en Nueva York, ¿no? Y me da como resultado un cuadro que a mí me encanta, pero que cuando lo comparo con el otro y habiéndolos en Bonn, es que no se parecen nada. Entonces digo, o yo ya me he trastornado con tanto rollo celibatero o lo que sea, o es que es imposible, ¿no? La idea de la repetición en pintura. Claro, quizás Morandi también recurriera a eso, de utilizar siempre los mismos objetos como, vamos a decir, objetos a fotografiar o reproducir o retratar o lo que quieras, como excusa para hacer variaciones infinitas de lo que puede ser pintar con lo mínimo, ¿no? Y ahí sigo, trabajando. Y mira si sigues ahí, por ejemplo. Ya. Bueno, ¿a qué le tenemos en la expo? Y déjame ver la hora. Bueno, son las 8 de la tarde, no sé si da tiempo a que alguien haga alguna pregunta, pero lo dejamos ahí por si queréis comentar algo, y si no, pues muchas gracias también por la atención. Podríamos estar más tiempo, pero... No quiero ser desagradable ni mucho menos, pero a mí me da la impresión de que los que habéis aplaudido más fuerte estáis comprados. Y por otro lado aprovecho para darle las gracias a Ángel, que ha sido un encanto conmigo. Ha sido estupendo. Bueno, de algún modo nos acabamos de cargar la posibilidad de que se comente algo, pero seguiremos en la sala. Seguiremos en la sala como desde las... No sé si hay alguien que quiere comentar algo. Darle duro al joven. Muchas que gracias está muy por compartir preparado. tu obra, eso en primer lugar. Estoy aquí. Aquí. Perdón. Y me gustaría saber, porque has dicho al principio que cuando fuisteis a Nueva York, bueno, que era para protegerte. No sé si era para protegerte de las críticas, no sé si era para protegerte del cambio que estabas teniendo y de todo lo que dejabas atrás, o bueno. Y en cuanto a los negros, y cómo me gustaría saber si tú crees que nos haces participar de una forma casi cinética al espectador en los cuadros de negros totales, porque cada pincelada, según nosotros nos movemos, va cambiando el cuadro. Sí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé, cuando me voy a Nueva York no es para huir de nada. Bueno, quizás sí, quizás siempre hay una huida, ¿no? Cuando tomas una decisión, mueves un objeto, te trasladas, siempre hay algo, ¿no? Pero yo creo que estábamos movidos por la inquietud y por el deseo, como casi todo el trabajo que hacemos, ¿no? Lo mueve algo, un fuego interior, unas ganas de hacer, una necesidad, ¿no? Que no la puedes tapar o, vamos a decir, trasladar a otro lenguaje. Si tú eres pintor y sientes al observar desde el hacer y piensas desde ese observar de nuevo, etcétera, etcétera, hay un círculo ahí grande que te impide bastante irte de él. Pero yo creo que nos fuimos porque tuvimos la gran suerte de que a mí me incluyen en una exposición en el ICA de Boston, ¿no? Y al ir allí conozco Nueva York y me encanta. Bueno, era una exposición pequeña dentro de un ciclo de exposiciones sobre de nuevo arte europeo emergente o algo así, no me recuerdo muy bien, muy específicamente del nombre. Entonces, claro, al regresar de Nueva York, al haber pasado por Nueva York, me encantó la ciudad, me parecía que había vivido allí, como me ocurrió cuando fui a Valencia por primera vez también, que parece que me cogí la nube de plomo del chirimiri ese y de toda esta educación así hierática. Los del norte somos muy serios.
Yo no suelto una broma ni, vamos, ni aunque me apunten con una pistola. Pero bueno, digamos que te abres, ¿no? Y que te sitúas como de una forma mucho más natural y más libre, te sientes más libre. Pues yo en Nueva York me entero de que hay unas becas Fulbright que son de intercambio cultural y todo esto, y voy a la embajada, ¿cómo se llama? A exteriores, me parece que se llama el ministerio. Me pongo a la cola y sale alguien que me ve por allí y me dice, ¿tú qué haces aquí? Si te estamos buscando, tú eres Juan Uslé, ¿no? Pues, a ver, estos cuadros pasa. Y me mete para adentro. Y me dice, ¿estos cuadros cómo son? Así, así, así. Porque ese año tenía la fortuna de que me llevaban a la Bienal de Sao Paulo. Cuadros míos llevaban a la Bienal de Sao Paulo. Le digo cómo están y me vuelvo a repetir, ¿y qué haces aquí? Y digo, pues que me he enterado que existen estas becas, pero si te estamos buscando para que nos dijeras esto, la ubicación o la posición de las pinturas y tal y tal. Nosotros estamos en Susilla de Valderreyble, en este pueblo que os comentábamos antes. Yo aplico a eso, presento un dossier muy hinchado, o sea, con muchas mentiras dentro, porque, yo qué sé, cuando eres joven siempre estás en condición o en posición de sentirte inferior, ¿no? De que no sabes lo suficiente, de que no has hecho lo suficiente y, bueno, pues que no vales. Y, bueno, pues lo mando allí y tengo la suerte de que me dan la beca, nos vamos a Nueva York, muy ilusionados y con cierto miedo también. Entonces, el miedo yo lo siento más a la hora de ponerme la pregunta que me decía Ángel, ¿no? ¿Y qué vas a hacer allí? Pues no lo sé. Encerrarme en el estudio porque cayó una nevada enorme y vi que yo habíamos hecho una gran compra en el supermercado y nos tiramos como 15 días encerrados sin idiomas, sin no sé qué, ¿sabes, no? Y un vecino que también era artista nos hace un plano que está en un dibujo de los de la exposición, indicándonos dónde estaba el supermercado, dónde estaba el metro, o sea, la estación o parada en el metro, etcétera. Y bueno, pues como pulpos en un garaje ahí dentro de ese habitáculo donde yo me encuentro con Nemo, aislamiento total. Pero la verdad es que siempre hemos sido bastante aislados, ¿no? Porque nos gusta el trabajo, nos gusta lo que hacemos, somos unos privilegiados y tenemos encima la fortuna de poder vivir de lo que hacemos. O sea, es que si nos quejamos ya es para... aquí hay que subirnos la próxima vez, pero a un patíbulo, ¿no? No hablar. Y bueno, pues fue una experiencia preciosa. Y no sé, el miedo se junta, claro, ¿cómo no vas a tener miedo? Si miedo tienes siempre. Yo tengo miedo a venir aquí a hablar. Tengo miedo a lanzarme, a sumergirme en una tela. Hay una cierta inquietud. Luego ya con los años también tienes tablas o habilidades o destrezas. Pero lo bonito es seguir sintiendo ese miedo. Es decir, esa incertidumbre, aunque tengas una idea muy clara, estar abierto a la posibilidad de perderte en el camino, en el territorio. Y yo, por lo menos, cada uno tiene su personalidad. Yo necesito estar abierto y sentirme vivo. Y a veces, pues eso, encuentras también cosas interesantes, ¿no? En esa posición, en esa circunstancia y en esa ruta compleja que a veces luego te devuelve al lugar de origen y a la idea inicial, pero a lo mejor has pasado por ahí por fases muy contradictorias. Porque yo soy muy contradictorio. Mi personalidad es caprichosa y de revolver, soy un poco travieso, yo qué sé. Pues lo dejamos aquí si queréis, podemos volver a la sala, el museo creo que nos ofrece una cerveza o dos. Hombre, en el claustro. ¿Sí? Y seguimos. Muchas gracias. Gracias.